Bueno, ahí termino. Es un par de cositas porque no quiero que queden confundidos. Por eso es que necesito estos 8 minutitos más, que es hasta las 9:30, para poder fijar estos conceptos. Bueno, el número se estabilizó en 22, ahora perdí más gente. Claro, después de esto como para no perder gente, imagínense. Como yo les estaba diciendo recién, en realidad ahora todo depende del signo que salga de acá para poder determinar si hay un máximo o un mínimo. Entonces, esto es un lío. Pero en esta filmina, para que vean, simplemente está el caso particular. Entonces, con esto ya nos relajamos un poquito. Fíjense, si yo tengo dos variables independientes y una sola condición, yo voy a obtener una matriz 3×3, que era lo que habíamos visto recién, de Lesiano Orlado. Cuando yo haga el n menos m, cuando haga n menos m, o sea, n que es dos variables independientes menos una condición, yo voy a tener 1. Este resultado n menos m es 1. ¿Qué me está diciendo ese 1? Que tengo que analizar una sola submatriz. Genial. Tengo que analizar solamente Lesiano Orlado. Buenísimo. Quiere decir que solo analizo Lesiano Orlado. O sea, una sola submatriz de 2m más 1, o sea, 3 por 3 filas. Es el mismo hessiano. Perfecto, buenísimo. Cuando tengo dos variables independientes y una sola condición, yo tengo que analizar el hessiano Orlado 3×3. Genial. Menos 1 a la m, como m era igual a 1, es menos 1 a la 1, o sea que es menos 1. Quiere decir que si la matriz me da menor que 0, el determinante de esa matriz, coincide con el signo de este menos 1 a la m, o sea que tengo un mínimo. Genial, ya está. Y menos 1 a la m menos 1 es menos 1 a la 0, que es 1. Si el determinante de ese hessiano 3×3 coincide en signo con esto, tengo un máximo. Ahí está. Esa es la razón por la cual cuando yo analizo el hessiano Orlado 3×3, que era lo que habíamos visto recién, si el determinante me daba mayor que 0 era un máximo, y si el determinante me daba menor que 0 es un mínimo. Pero porque justo sale de que coincide en este escándalo que vimos en la filmina anterior y más aún en la anterior, con el caso particular de dos variables independientes y una sola condición. Por eso, chicos, les digo, no se tomen a la ligera el concepto de Lesiano Orlado. ¿Sí? Si ustedes tienen que saber si se trata de un máximo o mínimo condicionado con más variables independientes y más condiciones, averigüen, porque no necesariamente el hessiano tiene que ser positivo para que haya un máximo o tiene que ser un negativo para que haya un mínimo. ¿Se entiende la razón por la cual los he quizás mareado con esto? Yo puedo entender de que ustedes dirán, sí, que es como demasiado, sí, es demasiado, pero como vuelvo a repetir, no me interesa, esto no necesito que ustedes lo aprendan. Yo lo que quiero es que vean que es demasiado, para que vean que hay que tener cuidado al usar el método de Lesiano Orlado si ya no son dos variables independientes y una sola restricción. Eso es todo. Para fines didácticos y solo para curiosidad de alguno de ustedes que puede llegar a decir, me gustaría saber cómo se aplica si es una matriz más grande, les dejo un ejercicio hecho que ustedes podrían mirar para una función de 3 variables independientes con 2 restricciones. 3 variables independientes con 2 restricciones. De paso, en este ejemplo, miren cómo se construye la lagrangiana, miran cómo yo hago todas las derivadas igual a 0, y ustedes pueden ensayar, pueden intentar ustedes ver que este es el punto crítico, si les interesa, y luego pueden ensayar construir esa matriz hessiana tan compleja, si les interesa, y analizando la explicación que dice acá, ver por qué digo que este punto es un mínimo. Pero esto está acá simplemente para que ustedes vean que sí se puede usar, solo que hay que tener cuidado, porque cuando ya no se tratan de dos variables independientes y una sola restricción, y hay que analizar un cachito más el tema de lesión Orlado.
Resumen, y ya los libero. Cuando yo tengo que calcular máximos y mínimos condicionados de una función restringida a una o más condiciones, lo que estoy haciendo es tratar de encontrar los máximos de la función o mínimos de la función sobre esas condiciones. Entonces, puedo recurrir a dos métodos en realidad. Resumen, a dos métodos. Método de la variable ligada. Solamente lo puedo usar en el caso de que se pueda explicitar la función de condición, solo si se puede explicitar, y solo si se trata de una sola función de condición y una función de dos variables independientes, es decir, si se vuelve manejable. Si ya no lo puedo convertir en una función de una sola variable independiente para aplicar análisis matemático 1, no tiene ningún sentido. Y además vimos que podríamos haber perdido algunos puntos críticos, por lo tanto, método de variable ligada, no lo usaría mucho, pero es un método que está y existe. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es método multiplicador de Lagrange. Ah, genial, ese método sí sirve. ¿Qué es el método multiplicador de Lagrange? Plantear la lagrangiana. Escribir la lagrangiana como una suma de la función más las restricciones multiplicadas por su multiplicador. Una vez que yo tengo la lagrangiana, ahora sí planteo condición necesaria y suficiente de existencia de extremos condicionados. ¿Cuál es la condición necesaria? Que las derivadas de la lagrangiana sean nulas. De ahí saco los puntos críticos en los que existen extremos condicionados. ¿Y cómo sé si hay un máximo y mínimo? Y que el diferencial segundo de la lagrangiana sea distinto de cero. Si el diferencial segundo de la lagrangiana es mayor que cero, tengo un mínimo, y si es menor que cero, tengo un máximo. Ah, bueno, pero había veces que no se podía calcular el diferencial segundo de la lagrangiana. Bueno, entonces vamos a usar el hessiano orlado. Solamente a los fines prácticos de este curso, un hessiano orlado 3×3. Si el hessiano orlado 3×3 me da mayor que 0, el determinante, tengo un máximo, y si me da menor que 0 es un mínimo. Listo, se acabó, moñito. Ahí está el método que ustedes van a aplicar en el práctico. Si los ejercicios se complican un poco más, entonces tendrán que analizar los puntos críticos en la función y no tanto en el hessiano orlado, y ahí se ponen a investigar si a lo mejor el punto crítico en la función es más alto que el otro. Bueno, ahí hay algunos métodos para que se entienda a lo que me refiero. Si yo tengo dos puntos críticos, puedo evaluar esos dos puntos críticos en la función y fijarme cuál es el más alto y cuál es el más chico. Y listo, este es el máximo y este es el mínimo. También eso sirve. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo su atención, su participación. Les voy a subir estas filminas, voy a corregir esos errores que andan dando vuelta por ahí, y les agrego una filmina detrás de esto con este resumen que les acabo de dar, y con eso hemos cerrado la unidad 3. Gracias a ustedes. No sabemos todavía, Joaquín, el jefe de cátedra todavía no ha dado directivas y no ha fijado la modalidad de examen y todo lo que se va a hacer prácticamente en el segundo cuatrimestre, pero apenas tengamos conocimiento de eso, vamos a informarles. Sí, Carlos, siempre es igual a las derivadas de la lagrangiana, ¿no? Las derivadas de la lagrangiana siempre se igualan a 0 para obtener los puntos críticos. Y las condiciones de restricción siempre se igualan a 0 para meter en la lagrangiana. Fíjate que esta ya está igualada a 0 y acá fue, y esta la tuve que pasar el 8 para el otro lado restando para poder multiplicar por un multiplicador de Lagrange y meterlo en la lagrangiana. Pero siempre es igual a la lagrangiana a 0 para obtener los puntos críticos. Me quedo de todas formas por si alguno tiene más dudas. A ustedes, chicos. Buen fin de semana.